¿Qué presupuesto tengo? ¿Qué máquina deseo comprar? ¿A qué sistema operativo me voy a dedicar? ¿Portátil? ¿Escritorio? ¿AMD? ¿Intel? Todas estas son preguntas que tú te cuestionas al momento de invertir en tu computadora. Hoy te voy a mostrar cuáles son mis requisitos o mis puntos críticos al momento de elegir una máquina de postproducción. La primera pregunta que yo me hago al momento de invertir en un computador para postproducción es el sistema operativo. Hay mucha gente a la que le va muy bien con MacBook, con iOS. Hay otra gente que le da muy bien con Ubuntu, con Linux. Hay otra gente que le va muy bien con Windows. Pero ¿cuáles son los factores que yo tengo al momento de tomar una decisión frente a qué sistema operativo me voy a enfrentar? Lo que es MacBook Pro y el sistema operativo de iOS, toda esta revolución que viene haciendo Apple, es muy minimalista. A menor tamaño y mayor portabilidad te ofrecen una excelente potencia, pero dejas a un lado que la inversión es muy alta. O sea, te quiero decir que con las otras plataformas que te mencioné, por el mismo presupuesto con el que tú configuras una máquina de Apple, ¿sí? Puedes tener mayor potencia en otras marcas o en otros segmentos dedicados a sistemas operativos. Lo que es Linux y Ubuntu, digamos que se enfocan totalmente en lo que tiene que ver con renderización o arquitectura. Cuando tú quieres hacer una construcción de sistemas, cuando quieres hacer programación, cuando quieres desarrollar algún tipo de lenguaje de programación, no tendrían ninguna competencia por la compatibilidad que tienen entre diferentes plataformas y desarrolladores. Y por este lado, Windows, que es con el que yo me casé finalmente, te ofrece, digamos que una gama muy amplia de compatibilidad, una gama muy amplia de, si quieres instalar de pronto un software que es muy costoso y no lo puedes comprar original, puedes acceder a instalarlo craqueado, pero adicionalmente Windows ahora se está encargando mucho más en prestarle atención a los desarrolladores de contenido, o sea, postproducción de audio, video o fotografía. Digamos que hay muchas polémicas frente a qué sistema operativo se debe implementar. Hay mucha gente que le va muy bien con Apple. Yo he manejado ambos sistemas operativos, tanto Windows como Apple, y te puedo decir que ambos son excelentes. Es más por comodidad. Pero cuando tú te vas a enfrentar a buscar unos plugins o quieres buscar unos desarrolladores terceros frente a los procesos de cada software o plataformas standalone que son que desarrollan terceros para vincular a tu software, tienes unos problemas de compatibilidad que en mi caso, al momento de utilizarlos mucho, y como tú ya sabes, trabajamos con ingeniería de audio y video y postproducción, me generó tantos inconvenientes que aun cuando duré casi 8 meses súper feliz con la última configuración de MacBook Pro M1 Max, tuve que saltar. Y tuve que saltar básicamente por lo que te acabo de mencionar. Con Windows no tienes ese tipo de inconvenientes. Esa es, digamos que la duda que yo tenía frente a sistemas operativos y cómo la resolví yo. De todas formas, recuerda que cada quien, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su flujo de trabajo, puede tomar diferentes decisiones. Como segunda alternativa, yo primero segmento si iOS o si Windows o si Ubuntu o si Linux. Y cuando yo ya me empiezo a especializar en uno de ellos, empiezo a pensar tanto en portabilidad como en potencia. Ahora último, tú sabes que toda la revolución gamer, que ojo, y muy buen consejo, todo computador bueno para postproducción de video o fotografía es gamer, pero no todo computador gamer es bueno para postproducción de video o para fotografía. ¿Y por qué te digo eso? Porque cuando tú te vas por un portátil, tienes que enfrentarte a varias dificultades. La primera, costos. El que tú tengas una plataforma portátil en un hardware tan pequeño implica que los sistemas de disipación y todos los componentes tienen que ser arquitectónicamente diferentes a cuando tú tienes una CPU dedicada con un tipo de ventilación diferente, con un tipo de hardware y espacios diferentes. Todo eso lo cobran los desarrolladores. Adicionalmente,
y es algo que yo especifico mucho y puntualizo muchísimo en mis cursos de DaVinci Resolve. No hay una pantalla fiable de postproducción de color en portátil. Hay muchos desarrolladores que se han esmerado por, digamos, entregar una muy buena calidad en sus pantallas, pero no olvides que esas pantallas que se desarrollan para portátiles están optimizadas para hacer una autoconfiguración con respecto a los sistemas invasivos de luz o variables exógenas lumínicas. ¿Cómo así? Pues los desarrolladores de los últimos portátiles, sea el que sea, tienen sistemas de calibración automática para que la pantalla, si tú estás en un exterior o si tú estás en un interior, reaccione de manera diferente en cuanto a su brillo o en cuanto a su contraste. Y si tú entiendes la importancia del color y la postproducción del video, los colores tienen que ser muy objetivos, no debe haber sesgo. Entonces digamos que al momento de optar por un portátil, por su portabilidad, me parece que es un cuello de botella porque tienes que acceder a una pantalla que se debe conectar a un monitor externo que va a limitar la portabilidad. Algunos dirán, pero es que es más fácil llevar un monitor y el portátil para conectarme en diferentes lugares o algo, y digamos que sí y no, porque cuando yo me voy por un portátil es para que sea totalmente portátil. El otro segmento que es de escritorio es el que me encanta, pues es que imagínate que cuando tú inviertes $1,500 o $2,000 en una máquina portátil, si tú destinas ese mismo presupuesto, pero para una máquina de escritorio, obtienes casi que un 120% de ventajas, porque las tarjetas de video para escritorio son diferentes que para las de los portátiles, porque los hardware que existen para las computadoras de escritorio son diferentes para los de los portátiles. Entonces digamos que el costo-beneficio es mucho más grande cuando tú tienes una computadora de escritorio. Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo que te explicaba ahora de las pantallas, el que tú tengas un computador de escritorio te deja manipular el espacio realmente como quieras, entre comillas, y que adquieras tus pantallas que sean ideales para el tipo de trabajo que tú desarrollas. En este momento yo me encuentro utilizando unas BenQ para diseñadores, son excelentes pantallas, y adicionalmente tienen sistemas de calibración de fábrica súper objetivos. BenQ, digamos que se ha especializado ahorita en monitores y realmente le presta atención a todas esas variables de color que nosotros tanto necesitamos. Eso por un lado de portabilidad. Almacenamiento. Digamos que las máquinas, y eso lo ha hecho ahorita Apple, ha sacado unas tecnologías de almacenamiento de información realmente estupendas. Son discos muy rápidos y muy pequeños, pero muy costosos. Para mí es vital entender que la máquina que yo voy a comprar, a la máquina que yo le voy a dedicar tanto dinero, tenga unos sistemas de almacenamiento de información óptimos para que yo pueda generar mi trabajo. Tú bien sabes que todas las plataformas de postproducción, tanto desarrolladas por Adobe como desarrolladas por Blackmagic, por Sony, las que tú conozcas, siempre van a pedir que haya una muy buena comunicación en donde está desde donde están tus archivos nativos, tu disco duro, local o el que sea, y donde se encuentra ubicado el software. O sea, por lo general en el volumen C o en la carpeta principal de tu máquina. Si no existe una muy buena comunicación entre ellos dos, no vas a tener un flujo de trabajo adecuado. Por eso mucha gente cuando invierte en una unidad SSD o disco duro de estado sólido, a mí me encanta la última tecnología que salieron los NVMe, son discos muy rápidos, y ya ahorita salió la última generación, y van a hacer que ese flujo de trabajo y la comunicación entre tu software y los recursos originales de video o de fotografía sea muy rápida, y ahí es donde tú vas a notar la diferencia. Entonces, al momento entre elegir entre un dispositivo u otro, siempre fíjate muy bien la velocidad de los sistemas de escritura y sobreescritura de los sistemas de almacenamiento. No te fijes si tienes 5, 10, 20 teras, porque de pronto son discos duros mecánicos que están muy bien para guardar documentos, pero no te va a ir tan bien al momento de trabajar archivos en video o en fotografía. Otro factor súper importante es la memoria RAM o Random Access Memory. Yo siempre recomiendo, digamos que yo ya no hablo muy bien de Adobe.
A mí me encanta utilizar After Effects, ¿sí? Como plataforma principal para VFX, producción de cromas, seguimientos, todo lo que tiene que ver con motion graphics. Pero a mí, y si tú me has seguido en redes y me especializo en DaVinci Resolve, es por las desventajas que trae Adobe. Sin embargo, tanto para Adobe como para DaVinci Resolve, como para Sony Vegas o para cualquier plataforma de postproducción de video, la RAM es indispensable. Casi que podría decirte que si tú vas a editar archivos en 1080 o Full HD, debes requerir mínimo 16 GB de RAM. Pero si por el contrario, como ya la mayor cantidad de cuerpos ya graban en 4K y tú vas a hacer tu línea de tiempo y vas a editar en 4K, te recomendaría mínimo 32 GB de RAM. Obviamente teniendo en cuenta, y tú ya lo sabes o te lo va a decir tu ingeniero de cabecera, que este tipo de aditamientos de hardware tienen que obedecer a toda una estructura y una arquitectura dentro de tu board o dentro de tu Mac o dentro del sistema que tú manejes, donde se optimicen tiempos. Lo que quiere decir que si tú tienes una muy buena capacidad de RAM, pero no tienes un buen procesador, va a haber un cuello de botella. O si tú no tienes una estructura muy bien definida dentro de tu sistema de hardware o de conexiones, van a haber contratiempos. Por último y no menos importante, aun cuando yo ya te había hablado un poco de esto, el monitor es lo más importante. Tengo clientes, tengo estudiantes de hace años que compran lo mejor en cuanto a CPUs, los mejores teclados gamer que tienen ahora colorcitos de RGB y son totalmente programables, compran los mejores mouse, compran la mejor tabla digitalizadora Wacom, pero para invertir en su pantalla van y se compran un televisor o van y se compran el monitor más económico. Pues déjame decirte que el monitor son tus ojos al momento de finalizar un material y empaquetarlo. Es como si tú le invirtieras todo tu dinero a la cámara y dejaras las monedas o un poco de presupuesto muy inferior para el lente. Y tú como fotógrafo, videógrafo o realizador ya sabes que eso tiene unos contras muy grandes. Entonces, vital, siempre deja un buen presupuesto para tus monitores. En caso de que no cuentes con un muy buen presupuesto o no puedas dedicar mucho dinero, te recomiendo siempre acceder a este tipo de hardwares dedicados para la calibración de pantallas como Datacolor o como Spider. Ahorita hay muchísimos desarrolladores de hardware para calibración de pantallas, porque siempre vas a tener inconvenientes al momento de empaquetar y hacer un render final. Y no hay nada más frustrante para ti como fotógrafo o videógrafo que dediques mucho tiempo al desarrollo de un buen color, de una buena postproducción, y que al momento de hacer el render tu cliente vea otro tipo de resultados. Entonces estos son los factores más relevantes para mí al momento de tomar la decisión frente a la máquina de postproducción. Seguramente si tienes en cuenta estas variables, y por favor comenta qué otras variables hay al momento de tomar decisiones frente a una máquina, hay muchas más. Yo te lo digo desde el punto de vista del realizador audiovisual, desde el punto de vista del creativo, desde el punto de vista del diseñador, qué es lo que mejor me ha funcionado, pero sabemos que todos tenemos una experiencia diferente. No olvides suscribirte a este canal y no olvides dejarme en tus comentarios para responder lo más pronto posible a tus inquietudes.